El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Un minuto y empiezan a... Si activamos el modo lento. Están dando Frozen. Ya, vaya nomás. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Empezamos hoy día con geometría. La diversión de este último eje que nos queda. Nos queda geometría y estamos listos. Bueno, y un cachito que es álgebra y qué sé yo. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha dado la vida? Qué impuntual. Quería que llegara a las 5 en punto, que llegara muerto subiendo la escalera. Entonces, hoy día vamos a empezar con geometría en el plano, / espacio. Recuerde que un plano tiene algo plano. Algo con espacio es algo que tiene espacio. O sea, 3 dimensiones y el plano tiene 2. Entonces hoy día vamos a hacer un repaso en una dimensión, en 2 dimensiones, de vectores. Vamos a hacer un repaso de rectas. Acuérdense que hay toda una unidad de rectas dando vuelta por ahí. Como de la primera. No vi el eclipse. A la distancia. Entonces, les recuerdo el chiste que contamos acerca de la dirección, módulo y sentido. Que los vectores tienen estas 3 cosas que son re importantes. La recta, la distancia. La recta en la que vive, la distancia y para dónde apunta la flechita. El tuto me tiene así. No entra trigonometría en la PSU EREN. Todo bueno el carrete. Carreteé con las pruebas, no se preocupe. Estuve carreteando con unas pruebas. Entonces, empecemos con esto. Diversión de hoy día. Tenemos que vectorear el plano. Usted tiene que parte del origen y llega al punto 3,2. Entonces usted dice, ahí está el vector 3,2. Entonces, OB llega al punto 3,2. Entonces usted dice que el vector B, o en este caso, fíjese que ahí le puse de dónde parte a dónde termina, la flechita va para allá, parte en el 0, termina en el B. Si parte en el origen, usted después omite el origen nomás, por si acaso. Esto después usted le pega un rayón ahí. Y dice, esto me da lo mismo. Esto de acá, ahora sí. Esto ahí me da lo mismo y yo digo el vector B. Entonces usted dice el vector B llega hasta el 3,2 y este vector tiene una dirección, que es la recta a la que pertenece esto. Vamos a hablar bien de eso. Un módulo, que va a ser la distancia, o sea, desde el origen hasta el punto B. Y vamos a tener el sentido, o sea, para dónde le apunta la flecha. La flecha está para allá, sentido para allá, sentido para allá. El OB, entonces, usted dice con rayitas ahí, es el módulo doble. Pégale un ojo si es que no recuerda módulo, no recuerda esto llamado complejos, que a veces suena bastante complejo, pero es bastante simple. Ahí le puede revisar el módulo. Hablamos de complejos desde un punto de vista vectorial. Y como uno habla desde un punto de vista vectorial, complejo es amigable. O sea, es más geométrico, le da más sentido a un montón de números y is chiquititas. Entonces, primer concepto importante. Cuando usted tiene un vector y le cambia el sentido, fíjese,
¿para dónde apunta la flechita? Este asume que es positivo y este sentido es negativo. Entonces usted dice, el negativo va a apuntar hacia el otro lado. Sí, tengo sueño. 3,2. Entonces, la suma y resta de vectores es bastante simple en el sentido de que usted suma un vector A, B con un vector C, D, lo suma de componente a componente, lo mismo que complejo, ahí está, es lo mismo que complejos, y es lo mismo que suma de expresión algebraica, o sea, usted junta lo que está en un lado, lo que está en la X, con lo que está en la X, para allá, y lo que está en la Y, con lo que está en la Y. Entonces, la suma y resta de complejos no tiene ni un chiste para usted. Usted ya sabe hacer eso. Sabe hacerlo en 2 dimensiones, después se va a dar cuenta que sabe hacerlo en 3 dimensiones, y se da cuenta de que usted puede sumar un número opuesto. Entonces, si usted suma un opuesto, en el fondo está agregándole un vector, pero en el sentido contrario. Entonces, la suma la puede ver como la suma de un vector opuesto. Eso es gratis, no hay mucha diferencia. Y la suma geométrica de vectores, fíjese acá, A, B más C, D. Si usted tiene un vector A, B y un vector C, D, lo suma cada uno, usted geométricamente toma una punta, o sea, toma una cola, toma una punta, toma la cola siguiente, toma la punta siguiente, y geométricamente arma un paralelogramo. Punto inicial, donde se juntan las colas, punto final, donde se juntan las flechitas, y traza desde el principio hasta el final. Geométricamente le da eso. Analíticamente le da que es simplemente una suma. Componente a componente, X con X, Y con Y. Si usted resta, o también lo puede pensar como sumar un opuesto, eso es la resta. Entonces usted tiene que, el sentido positivo que teníamos anteriormente era para allá. Entonces fíjese ahí, estamos construyendo desde acá, para allá la flecha. Para allá la flecha. Ahora nos interesa la en naranjo, la que va hacia el otro lado. Entonces, en sentido negativo, usted da vuelta para allá, construye el mismo paralelogramo y fíjese, esto parte de acá y termina acá. Entonces, usted ya no tiene ahí, parte para allá. No me alcanzó la mano, pero ya me entendió porque ahora viene la flecha en rojo, que es el resultante. Entonces, esto es la tan famosa geometría analítica, tiene que ver con geometría analítica. Geometría analítica se basa en agregarle ecuaciones, agregarle cosas. Entonces, primera cosa interesante de esto es que, claro, acá José está preguntando un concepto clave. Mire, le recuerdo que esta parte hablamos más de esto en la clase que era previa a transformaciones isométricas, que estuvo metida un poco como una introducción a funciones. Ahí hablamos de distancia. Entonces, José pregunta esto, la suma de vectores con el mismo módulo, pero uno positivo y otro negativo, es 0. Entonces, si usted suma un vector, se lo voy a hacer en el plano. No, apreté mal. Entonces lo vamos a hacer en el plano. Entonces usted tiene el vector que es para allá. Bueno, ya le tengo la flechita para que la anoto. Usted tiene la flechita que es para allá. Esto tiene un módulo 3 y 2. Usted lo anota que es... recuerde que el módulo lo calculaba la suma de los componentes al cuadrado. Le queda... me confundí de... Ahí está. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto en raíz. Eso es el módulo del vector. El módulo de B, flechita, es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces usted tiene 9, le suma el 2, que le queda como... el 2 al cuadrado, que le queda como 4, le queda un raíz, le queda raíz de 13. Número que se ve feo, pero le da lo mismo. Es una raíz. Es un número. No le interesa más que eso. Entonces, si usted tiene un vector con el mismo módulo, o sea, también mide raíz de 13, pero este raíz de 13 ahora no está dando para allá. Mira, lo que está preguntando es un mismo módulo pero positivo y otro negativo. Ya, primer concepto errado. Usted no puede tener un módulo positivo y otro negativo. Lo que sí puede tener es raíz de 13 para allá y otro vector con raíz de 13 para allá. Entonces, 3 y 2 para allá. Entonces, este vector de acá
va a tener 2 para allá, 3 para acá. Entonces la distancia de acá va a ser raíz de 13 también. Pero ahora son en sentido negativo. Entonces el módulo va a ser el mismo, el sentido va a ser opuesto, y la dirección es la misma, están contenidos dentro de la misma recta. Pero la suma de estas cosas, si usted suma un vector cualquiera con otro vector cualquiera, estoy actualizando, sí, murió, no me hable que me pongo triste, no me hable de Viserion, por favor. Entonces un vector 3,2 y el menos b, pongámosle el vector menos b, va a ser igual a menos 3, menos 2. Entonces, menos 3, menos 2. Usted suma el b, lo suma con su opuesto, no le voy a poner b, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner un vector c. Un vector c. Entonces, ahora se va a dar cuenta. Lo suma, fíjese que los dos tenían el mismo módulo. Ignore esta parte. Lo suma con el c y obtiene suma componente a componente. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Entonces le da 0,0. El módulo, mismo módulo, distinta dirección. La suma de un vector con su opuesto le da 0. Entonces, siguiente parte. Suma de vectores, componente a componente, x con x, y con y. De la vuelta para allá, en el caso de que sean negativos. Sí, da un vector nulo, o sea, módulo 0, no llega a ningún lado. Piénsalo de la siguiente forma. Usted, por ejemplo, vine de almorcé y me vine para acá y después tengo que volverme a donde almorcé. La pregunta es, ¿cuánto me moví si hice eso? Entonces, gráficamente, tengo que, por ejemplo, mi casa está acá, la C de puntaje nacional está acá, entonces me moví para allá, ¿ok? Me subí al metro, llegué contento para acá, subí la escalera, 2 minutos, me demoré en la escalera, disculpen, y entré feliz y hice mi clase y después me voy para mi casa y regreso a mi casa. Entonces, para allá. ¿Dónde quedé al final? ¿Dónde mismo? Me va a decir. En la casa. Me volví a la casa. Felicitaciones. Descubrió que la ida y la vuelta, un vector de ida y un vector de vuelta, lo deja en el mismo lugar. Cuando usted tiene un vector de ida, por ejemplo, el vector que tenía acá, el 3,2, démoslo para atrás, el 3,2, y usted le suma el opuesto, el menos 3, menos 2, usted obtiene el vector nulo, vuelve al origen. Ese es todo el chiste que tiene esto. Siguiente parte. Cuando usted resta vectores, fíjese que di vuelta el de allá. Ahora, estos no son el mismo vector, es un vector C y un vector D. Entonces, usted invierte y junta colas con colas, cero desplazamiento. Perfecto. Es como lo que pasaba en física con el trabajo. El trabajo no le interesa, el desplazamiento, para dónde usted se mueve. Le interesa el resultante de esta cuestión. Cuánto se movió le interesa. Entonces, para allá, usted lo invierte, construye el mismo paralelogramo. Fíjese, estoy construyendo el paralelogramo ahí. Y el vector resultante va desde las puntas, o sea, desde las colas hasta las puntas. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo usted calcula un vector que pasa por A y pasa por B? Es que estaba metido harto con física. Suele pasar el peloteo entre los profes de física y matemática de vea vectores. No, vectores para mí es de matemática. Y también lo necesita física. Bueno, vector que pasa por A y por B, ¿cómo lo calcula? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, la primera forma que puede hacer es revisar la clase de transformaciones isométricas cuando vimos desplazamiento, cuando vimos transformación isométrica llamada traslación. Cuando usted trasladaba un punto, quería decir que usted tomaba como inicio el B, por ejemplo, no tomamos como inicio el A, y lo movía hacia el B. Voy a cambiarle el color porque si no, no se va a notar. Rojo. Entonces, usted parte desde el A y llega hasta el B. ¿Cuánto se trasladó? Esa es mi pregunta. Porque si usted parte del A, si usted tiene que
una traslación que usted toma A y le da B. Quiere decir de que usted a su punto A, fíjese, acá estoy usando notación de transformación isométrica. Si se pierde en transformación isométrica, ignore esta parte. Lo que le estoy queriendo decir es que usted parte del A y lo mueve para allá. ¿Cuánto lo traslado? Quiere decir que al vector A, usted le sumó un A, B. Un A, B. Hoy día no estoy sin la pizarrita. A, B. Para allá. Y ese vector A, B nos dio el punto B. Entonces, 2,1 más 1, B, obtuve un menos 1, menos 1,2. No me agrada este mouse. ¿No está la tablet? Sí, sí está la tablet. Ya la voy a instalar. Jaja. Entonces, ahora que tengo esto, ahora sí le puedo anotar todo. Entonces, ahora que recuperé mi plumón mágico, fíjese, la traslación que parte desde A y llega hasta B. Esto quiere decir de que usted el punto A, el 2,1, usted le sumó ciertas coordenadas. Le sumó algo en A, le sumó algo en B. Esa es la traslación. Usted movía todo en la misma magnitud hacia allá. Entonces, usted el 2,1 le sumó 1, B y obtuvo que le dio el menos 1,2. ¿Cuánto se movió en X? Bueno, yo estaba en el 2, llegué hasta el menos 1. Entonces 2 menos 1, o sea, 2 más A, me tiene que dar menos 1. Fíjese, en X estoy diciendo que esas, las importantes que estoy viendo es la parte de acá, con la parte de acá, con la parte de acá. Entonces usted me dice que necesito un color más oscuro. Esto de ahí. Eso de ahí, con eso de ahí, con eso de ahí. Entonces el A vale la resta, menos 3. Siguiente. 1 más B es igual a 2. Entonces en B, ¿cuánto se movió? Estaba en el 1, llegué hasta el 2. Entonces le sumé 1. Fíjese. Mire, partió desde el 2, llegó hasta el menos 1. Eso quiere decir que le restó 3 en X. Y le sumó 1 en Y. Se movió 1 hacia arriba. 1 hacia arriba para allá. 3 hacia allá. Y los 3 hacia allá son los menos 3. Entonces, el vector que pasa por A y por B se trata de el siguiente. Si usted lo suma gráficamente, esta clase se trata de vectores y de ecuación vectorial de la recta viendo hacia homotesia y un poco de ubicación de, plano de puntos en el plano. Lo va a ver en 5 minutos más. Es un 2x1 de... Un 2x1 en vectores hoy día. Entonces, fíjese, parte de ahí, llega para allá. Si usted lo suma, le da el 1,3. El que nos dio era el menos 3,1. Y acá da 1,3, que es el vector que parte de acá y llega hasta acá. O sea, la suma. No le sirve, en primer lugar, porque no pasa por A ni pasa por B. El que sí le sirve es la resta, porque la resta pasaba por un punto y terminaba para allá. Entonces la resta gráficamente, invertir uno de estos dos, invertir el de acá y llegar hasta acá, partir de acá hasta allá, le da el vector que parte de B y llega hasta A. Y ese es 3,1. Fíjese, mire, el que yo había obtenido hace 30 segundos era menos 3,1. Este está malo, tiene que estar menos. 3,-1 y el de acá es menos 3,1. Entonces, este parte de acá y llega hasta allá. Y el otro, que era con signo negativo, era menos 3,-1, es el que va para el otro lado. Entonces, gráficamente, se ve entretenido. Sí, no vamos a pasar homotesia al tiro. Vamos a pasar primero, antes de homotesia, vamos a hablar un poco de homotesia sin referencia. Entonces, si usted invierte uno de estos y los resta, le da eso. Estos están al revés. Permiso. Es todos los lunes que no sea feriado a las 1, por si acaso. Ya, ahí sí. Disculpe,
Se me pasó el signo. Entonces, menos 3 más 1 y para allá 3 menos 1. Entonces, parte de allá, va para allá. O la otra opción es que usted lo vea desde allá para allá. Lo importante de acá, y la parte de decir, porque si yo le pregunto el vector que parte en A y termina en B, es el de acá. Pero eso es para homotesia, así que no se pierda. Si yo le pregunto el vector que pasa por dos puntos, que pasa por A y pasa por B, a usted no le interesa si es este de acá o este de acá. Cualquiera de los dos están buenos. Y si alguien le dice lo contrario, pégale. No, no le pegue. La violencia no llega a nada. Entonces, la pregunta del millón. Si usted parte de A, llega a B, ignore esta parte, insisto, cámbiale el menos 1 ahí. Entonces, si usted parte en B y llega hasta la A, ahí da pasos. Si usted llega al C, ¿cuántos pasos tiene que dar para llegar hasta el C? Entonces, ¿usted cuántas veces tiene que sumar el vector 3, menos 1 para llegar? Si usted le suma 1, llega al punto A. Si usted le suma 2 pasos, permiso. Si usted le suma 2 pasos, o sea, 3,1 para allá, y 3, menos 1 para allá, usted obtiene que en total le sumó 6 en X y le restó 2 en Y. Entonces, su menos 1,2 le suma 2 veces por 3, menos 1 y obtiene 5,0. Entonces usted dio 2 pasos en vez de hacer uno. Entonces lo mismo le puedo preguntar por un punto intermedio ahí, un punto intermedio acá, y así podemos ir hablando de estas cosas. Entonces la opción B, o sea, la opción 2, usted dice, parto desde acá, este es el punto de partida, a este punto de partida le sumo un vector tantas veces como yo pasos quiera dar. Entonces el 2 ahí, el 2 acá, y obtengo un vector final. Para acá, para este lado de acá, voy a decir que son positivos. Para este lado de allá, si yo le resto un vector y doy pasos en sentido contrario, me estoy devolviendo por la misma recta, para allá. Entonces, hoy día le tengo un GeoGebra bonito. Es un error, por si acaso, Josué. No se pierda en el más 1, menos 1. Es un error que se me pasó uno más. En vez de 1, debería ser menos 1. Entonces, se pasó acá también. Mire, vamos a pasar al tiro a la parte que sí está buena. Entonces, esto es lo que yo le decía. El punto final va a ser la partida, más la cantidad de pasos y la dirección y sentido. Entonces, el GeoGebra, parte 1. ¿Qué es lo que necesita? Necesito esconder esto. Escóndete cosas. Entonces, para construir la ecuación vectorial de todo esto, necesitamos en primer lugar puntos. Agrego un punto. No está cargado el GeoGebra que necesitaba, no importa. Segundo, vamos a hacer un slider rápido. Slider. Deslizador. Sí, ok. Era. Entonces el deslizador se va a mover. Fíjese. Segunda parte, necesito un vector director. Vamos a hacer un vector que parte de ahí y llega para allá. Gráficamente, si usted mueve el vector para allá, le da 5,2, 3,3, así. Necesitamos mostrar la etiqueta visible, nombre y valor. De acá necesitamos un vector B. Punto B. No, necesitamos que este sea punto C. El nombre y valor. GeoGebra con semirrecta vector. Punto vector. Entonces, ¿qué nos interesa de todo esto? Nos interesa lo siguiente. Contamos esto. Si yo tengo un punto cualquiera que parte acá, termina acá. Va. Se me confundió el nombre vector. Entonces, parte acá y termina acá.
Está loco, GeoGebra la ley. Entonces, yo tengo un vector que puedo trazar desde ahí hasta ahí. Este vector en particular, el que nos interesaba, eran los puntos. Eran los puntos que teníamos, el 2,1, 2,1, 2,1. Tenemos los puntos 2,1, menos 1,2. Partíamos y siguiente. Muchos no me cargaron el GeoGebra. Menos 1,2. Menos 1,2 y partíamos para allá. El vector que habíamos hecho era para el otro lado. Ya. ¿Alcanza a ver algo? Sí, se alcanza a ver en la pantalla. Excelente. Entonces, usted tiene este vector. Parte de acá, llega hasta acá. Ese punto no me interesa. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un vector, voy a definir un punto E, porque ya usé todas las letras. Y E lo voy a definir como el punto de partida inicial, el D. Y ese D le voy a sumar una cantidad de A. Y ese A no va a ser cualquier cosa. Va a ser A por mi vector W, que es ese. Entonces, fíjese, el E lo vamos a cambiar de cosito. Vamos a poner un color rojo para que se vea. Vamos a poner básico y vamos a habilitar el rastro. Vamos a poner nombre y valor. Ahí está. Entonces, ¿qué me interesa? Tengo este triángulo. Este es el triángulo que el mismo que teníamos. Le cambié el signo a mi vector director. O sea, partí desde acá y llegué hasta ahí. Ahora, el A, el que tengo acá, lo voy a empezar a mover. Y lo muevo hacia allá. Entonces, el punto final va a estar marcado en rojo, que es el que hay. Si yo me muevo en 0, me devuelvo para allá. Entonces, desde 5, me muevo desde allá y ahí se va moviendo positivo, 0, o sea, negativo, positivo, 0, para allá. Y se empieza a mover para allá. Si usted tiene números más grandes, entonces empecemos a mover, en vez de 10, pongámosle 20. Y pongámosle máximo, mínimo 20, máximo 20. Entonces, vamos a agrandar esto. Ya se dio cuenta que era una recta. Pregunta, ¿dónde termina esa recta? Respuesta, no termina. Entonces fíjese, esto es negativo. Esto es 0, el que se pasa ahí, el punto inicial, y eso es positivo. Entonces si usted hace variar esto y le pone cualquier valor, entre menos 3 y 3, fíjese, acá asumí que el vector de ahí lo voy a dejar en el 1, 1, 0. Necesito entrada a igual a 1. Desaparece. Entonces, usted empieza a hacer variar el coeficiente. Esa es la cantidad de pasos. Lo que teníamos acá, lo que estaba haciendo variar, lo que estaba acá, eso es los pasos. Entonces, usted daba un paso para allá. Los pasos hacia allá son los pasos positivos. Los pasos, si usted da 0 pasos, llega ahí mismo. Si usted da los pasos hacia allá, son los negativos. Entonces, usted toma un punto inicial, que en este caso tomé el 2,1, y ese 2,1 le empecé a sumar una cantidad variable. Cantidad variable, los pasos, eso es lo que significa el lambda. Y ese lambda lo multipliqué por menos 3,1. Menos 3,1. ¿Qué es ese menos 3,1? Es el vector que pasa por el punto de acá y llega hasta acá. Entonces, parte entretenida de esto, voy a mover un poco el A. ¿Qué pasa si yo lo dejo para el otro lado? Entonces, ahora era uno de los puntos que aparecía, era el 5,2. Va, es el 6,2.
5,0. Necesito que esto sea 5,0, 5,08. Definición 5,0. 5, 0. Entonces, ahora, partí del mismo lado y cambié el sentido de esta cuestión. ¿Qué se va a formar en todo esto? Se va a formar la misma recta, pero en distintos sentidos. Esto es cuando A es positivo y esto es cuando A es negativo. Hubo un problema con GeoGebra en línea, por eso no se lo pude compartir. Me tiraba un montón de errores y explotaba. Entonces, usted se mueve para allá, y después se mueve para allá, 0, el punto llega a 0 ahí, positivo para allá. Entonces, la ecuación de la recta es la siguiente. Anotemos esto, presentación de diapositiva. Usted tiene la opción de la forma vectorial, o sea, si usted tiene los x, y, los puntos resultantes de la recta van a partir de un lado, usted le va a ponderar un número, va a tener un lambda, ese lambda lo va a multiplicar por un vector director, y ese vector director es el que usted determina por la recta que pasa por dos puntos. Las preguntas claves de esto, de esta materia son: ¿importa si parte, o sea, importa la dirección de esto si es 3, menos 1? 3, menos 1, 3,1. ¿Importa si es 3,1 o 3, menos 3 menos 1? Menos 3,1. ¿Importa el punto de partida? La respuesta es depende, para las dos. Y la respuesta está dada cuando hablamos de homotesea. Cuando usted le preguntan ecuación vectorial de la recta, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque el vector que usted parte, o sea, el punto de partida, usted le suma un vector de traslación, traslada ese punto en sentido positivo o traslada ese punto en sentido negativo, le da lo mismo, llega a la misma recta, le da lo mismo donde parte, le da lo mismo la cantidad, porque puede llegar a la misma cantidad de puntos si es que usted quiere. Una ecuación de la recta en forma vectorial tiene más de una forma de escribirse. Entonces, ¿complicación de esto? Sí, se ve complicado. Pero mire, le dicen lo siguiente. Primer ejercicio que me interesa hacer hoy día. Me interesa hacer dos vértices de un cuadrado, son los puntos 0,0 y 3,4. ¿Cuál de los siguientes puntos no pueden ser vértices del cuadrado? Entonces, le preguntan por cuáles no pueden ser vértices del cuadrado y le dicen, tengo dos puntos, ¿cuál puede ser, cuál no puede ser? Entonces, primero, ¿por qué estamos haciendo esto? Por la misma razón que el señor Miyagi le hacía pintar la cerca a Daniel San. Usted tiene que ser como Daniel San, tiene que pintar la cerca solamente. Paso 1 es ubicarse en el espacio. Entonces, o sea, ubicarse en el plano. Después que usted se ubica en el plano, va a poder ser el maestro del torneo de las artes marciales. Entonces, parte 1, ubíquese en el plano. Usted tiene el punto 0,0, origen, y tiene el B, 3,4. Y le dicen que está ubicando un cuadrado. Entonces, ubique el cuadrado, po. Ok, pero los vértices del cuadrado son los que me importan, el vértice de ahí y el vértice de ahí. Entonces, tengo este cuadrado y intento poner ahí, digo 4 para allá, 3 para allá. No me cuadra el cuadrado. Chistoso eso, no me cuadra el cuadrado. Entonces, lo que tiene que hacer es justamente darse cuenta de que, en primer lugar, el cuadrado tiene que medir para todas las cosas lo mismo. Tiene que medir 4 para allá y 4 para allá, y acá hay 3. Así que el cuadrado no va directamente así. El cuadrado va para allá o para allá. Entonces, sacado cada puro triángulo rectángulo, está bien. el que le acomode nomás, Nico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Usted tiene que esta distancia entre este y este es 5. Entonces usted sabe que cada lado de esto es 5. Entonces usted intenta armar su triángulo, o sea, su cuadradito para allá. Y tiene, me interesan 5 para allá. Me interesan 5 para allá
y me interesan 5 para allá. Claramente eso no es un cuadrado. No me critique por mis decisiones de la vida de creer que esto es un cuadrado. Cuadrado para allá, cuadrado para allá, cuadrado para allá. Lado 5. Entonces, puntos importantes. El punto de acá es el 3,4. El punto de acá va a estar a distancia 5. Y usted no sabe cuál es. El punto de acá va a variar en algo, va a variar en algo. ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado que mide 5? 5, 5. Entonces, si usted tiene un cuadrado, ¿cuánto mide el cuadrado de lado 5? ¿Cuánto mide la diagonal? Pitágoras solamente, y usted tiene 25 más 25 es igual a la diagonal. Entonces, esa diagonal le queda como raíz de 50, lo que le queda como 25 por 2, lo que le queda como 5 raíces de 2. Entonces, esto de acá va a medir 5 raíces de 2 para allá. Entonces, usted me está diciendo la C al tiro. ¿Y por qué me está diciendo la C enseguida? Fíjese. Entonces, tienen que ser 5 raíces de 2 para allá en 45 grados. Y usted no sabe en cuántos grados está en esto. No están en 45. Tiene que ser un poquito más para arriba. Entonces, al menos por intuición, ya sabe que la diagonal de esto mide 5 raíces de 2. Y ahí ve el número C, el 5,0. Y usted dice, el 5,0 queda como ahí. Y como que no me cuadra en mi super esquema de cuadrado. Entonces como que intuye por ahí. Entonces, efectivamente es la C. ¿Por qué es la C? Fíjese en esto. El punto 7,1 es el punto que está en 7 para allá y 1 para allá. Es el punto que está acá. Y usted calcula la distancia del 7,1 al 3,4. Me va a decir, profe, me voy a demorar caleta a calcular la distancia. No se va a demorar nada. Mire, fíjese. ¿Cuánto está variando en X? Distancia del punto 7 al 3 tiene 4. Distancia en Y de 4 hasta 1, 3. Entonces tiene 4 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz y eso le da 5. Esa funciona. Después, el para allá. El para allá le da el 4, menos 3. El siguiente, 4, menos 3. Empieza a comprobar así. Entonces, eventualmente llega al 5,0. Y el 5,0 también le sirve, po. Del origen hasta el 5,0 también tiene una distancia de 5. Pero esta distancia de 5 es más chica que la diagonal. O sea, es más chica de lo que debiera ser. En primer lugar, esto de acá no va a estar en 90 grados. Este de acá, este ángulo de ahí, no es 90 grados, así que no es parte de su triángulo, o sea, de su cuadrado. Entonces, la comprobación por distancia es complicada. La comprobación con módulo 5 es complicada. Los que están acá, el menos 4,3, son los que están acá. Pero fíjese en la forma en que está construida. Ahora que ya está más grande, le puedo hablar de la forma en que está construida esto. Fíjese, acá hay 7. Acá hay un 7 y hay un 1. Acá hay un menos 1 y un 7. Acá hay un 4 y un 3. Acá hay un 4 y un 3 también. Y están en sentido contrario. ¿Por qué? Porque a partir del 0, 0, usted tira para allá la cuestión y tira para allá la cuestión. Entonces le dan los 4 vértices que le faltan. El vértice de acá, el vértice de acá, el vértice de acá, el vértice de ahí. Y el único que no cuadra es este. Entonces, usted que me estaba preguntando... ¿Quién me estaba preguntando? No me acuerdo quién me dijo que cómo salvaba la PSU matemática. Así puede salvar la PSU matemática analizando la respuesta. Parte chorio de día, espacio euclídeo. Todo esto iba conduciendo hacia el espacio euclídeo. El otro día intenté hacer una clase con espacio euclídeo, creo que quedó horrible porque no puedo hacer gráfico en 3 dimensiones decente. Entonces, gráfico en 3 dimensiones es bastante divertido. Usted pone un punto ahí, déjeme definir un punto bonito. A es igual a 0,1,3. Entonces, definí un punto.
este punto tiene valor. Mostrar nombre valor. Perfecto. Primera cosa que me interesa que sepa acerca del espacio euclidio, también llamado 3D. Usted en 3 dimensiones tiene alto, tiene algo para arriba, algo para el lado y algo de fondo, para allá. ¿Sí? Usted vive en 3 dimensiones, está acostumbrado en 3 dimensiones. Cuando sube un edificio, está en 3 dimensiones, porque le dicen departamento 504. Entonces usted sube al piso 5, toca la puerta en el espacio 4 de esa cuestión. Entonces, vector, o sea, puntos en el espacio es lo siguiente. El A, 0,1,3, está en las coordenadas 0, fíjese, 0,1,3, está en las coordenadas de 0 de X, que en este caso sería el de ahí, 0 de X, 1 para el lado y 3 para arriba. Entonces, tiene varias opciones de hacer esto. Tiene la opción de dejar esto graficado hacia allá, 1,2, X, Y y Z, la opción X para allá, y tiene la opción de que X vaya para arriba, el plano XY, y dejar de fondo el Z. Tiene la opción de acostar el plano y dejar el Z hacia arriba. Tiene varias opciones. La parte importante es que dentro de la PSU le van a dar lo siguiente. Los ejercicios PSU de esto son estos, mire. Le dan ubicación en el plano y le dicen cuál es X, cuál es Z, cuál es Y. Entonces, usted tiene que fijarse de que el punto que está acá, por ejemplo, ahí estoy moviéndome 3 hacia el lado, estoy moviéndome 0 en este eje, en el eje X que va hacia allá, en el eje X que es el que está en rojo, estoy moviéndome 0, estoy quedándome ahí mismo. Entonces, en el eje XY, si usted lo mira desde el XY, claro, ahí está me moví 0 hacia allá, me moví 1 hacia el lado. Si usted tiene el punto, o sea, si ignora el eje, ahí está. Si ignora el eje XY, XZ, usted tiene, me moví 1 para allá, 1 hacia el lado, este es la Y, esta es la Z, 3 hacia arriba. Y si usted tiene el punto, me queda 1 que es el de ahí. El 0,1 te está queriendo decir de que se mueve 0 hacia allá y 1 hacia el lado. Entonces usted se está moviendo en 3 dimensiones, el punto está flotando en el mundo. Está la opción de moverse hacia allá, qué sé yo. Diversión de esto, bastantes. Sobre todo cuando usted intenta hacer intersecciones de superficie, esferas, conos, prisma y qué sé yo. Prisma, para allá, ahí está. Entonces usted construye... Usted puede construir figuras, puede construir cosas divertidas y qué sé yo. Destruyamos esto. Entonces, en la PSU no le van a mover eso, pero tiene que fijarse cuál es X, cuál es Y y cuál es Z. Entonces, ya sabe ubicarse en el plano, ahora tiene que aprender a ubicarse en el espacio. Fíjese, este de acá es X, este de acá es Y y este de acá es Z. Entonces, si usted parte de acá, me estoy moviendo en 0 y en 0. Entonces acá le dicen, este cubo tiene arista 2. O sea, esto de acá mide 2, esto de acá mide 2, esto de acá mide 2, ese también mide 2, mide 2, mide 2. Mide 2 para allá, mide 2 para allá, todos miden 2. El de acá, todos. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? De que usted tiene un cubo, el cubo son puros cuadrados. Está medio alargado, pero no le importa. Entonces usted se mueve en 2, solamente en Y, hacia allá. Y usted le preguntan las coordenadas del vértice E. Fíjese, le están preguntando las del E, la que va en Y para allá y en X hacia allá. Entonces, ¿en qué eje se está moviendo para llegar al B? Usted se está moviendo en Y, uno para allá. Entonces el punto B es igual a, me moví solamente en Y, me moví 0 en X, me moví 2 en Y y me moví 0 en Z.
0, 2, 0. Después, la del punto F, el punto que está allá al fondo. El punto F. Para llegar al punto F me moví 2 también, pero me moví 2 solamente en X. Ya, entonces ponga el 2, ponga el 0 porque no se movió en ningún otro eje, ponga ahí. Pero no termine. Fíjese, 2. El sentido del X, cuando le ponen la flecha positiva hacia allá, quiere decir que el de allá está positivo y el de allá está negativo. Esto tiene que ser módulo 2, sentido contrario, menos 2. Entonces, usted se movió 2 hacia allá, 2 hacia allá. Si usted suma este vector con este vector, ¿qué es lo que me interesa hacer acá? Borramos todo. No, borramos este y este. Ah, destrucción. Ya, destrucción de todo. Entonces, me interesa el punto 0,2,0. 0,2,0 punto. Y el punto menos 2,0,0. Entonces, fíjese, se movió hacia allá. Vamos a poner nombre y etiqueta, nombre y valor, nombre y valor. Nombre y valor. Y necesito sacar esto. Ya, ahí está. 0,2,0. Estamos ahí. Estamos acá. Nombre, valor. 0,2,0. Entonces, ¿qué si parte del origen? ¿Cuál es el que le da? Tiene que hacer vector. Parte de acá, parte de acá, parte de acá, parte de allá. Entonces, le preguntan cuál es el punto resultante de esto. Entonces usted tiene que ¿puedo trazar paralela? Sí, puedo trazar paralela. Excelente. La paralela que pasa por ahí, la paralela que pasa por ahí. Entonces la intersección de este es... Entonces fíjese, estoy armando acá un eje. Ah, pero el profe lo está haciendo con GeoGebra. Sí, lo estoy haciendo con GeoGebra, pero para hacerlo con GeoGebra tiene que saber hacerlo mentalmente. Entonces fíjese, la flecha va para allá, la flecha va para allá. ¿Puedo cambiar esta cuestión de los ejes? Ya, ahí está. 0,2,0. Y vamos a ponerle a este como origen, valor. Entonces, tenemos todo esto. ¿Cuál es el que le falta? Si usted llegó para allá, 0,0, 0,2,0 y ahí tiene 2,0, menos 2,0,0. Usted tiene que sumar los dos vectores, piénsalo como vector. Si usted suma los dos vectores, obtiene el vector que llega desde acá, vector, hasta acá, y obtiene ese punto. Entonces, ¿cuál es ese punto? La suma de estas dos cosas. Suman X, suman Y, y obtiene que es el menos 2,0,0. O sea, menos 2,2,0. Entonces la opción es menos 2,0, o sea, menos 2,2,0. La opción D. Usted se mueve. ¿Cuánto se movió para llegar a este? Se movió 2 en el eje de la Y. Se movió menos 2 hacia allá. Menos 2 hacia allá y después se mueve 2 hacia allá. Que es lo mismo que moverse 2 hacia allá y moverse 2 hacia el fondo. Menos 2. Entonces acá obtiene el menos 2. Se movió en X, menos 2. Se movió en Y, 2. Se movió en Z, 0. Entonces, usted obtiene eso y eso es la traslación de todo esto. Distancia en 3 dimensiones no es mucho, no es muy interesante. ¿Por qué? Mire, usted quiere saber cuánto se movió, o sea, cuánto del módulo de un vector que se movió desde allá hasta allá, desde un punto hasta el otro. Entonces, en 2 dimensiones usted tiene eso, X y Z. En 3 dimensiones, la distancia que tiene entre esto y este es, fíjese, esta es la fórmula de distancia en 2 dimensiones, que usted la puede anotar como, esta es la que me gusta a mí más que nada porque te aprendí un triángulo de Pitágoras nomás.
le pongo delta x. ¿Y por qué le pongo el delta x? Porque estoy diciendo, esto está variando. Es un punto inicial y un punto final. Y al otro lado le pongo un delta y. ¿Y por qué delta y? Porque usted toma acá triángulo de Pitágoras con i2, va, x2, y acá toma x1, y acá tiene un delta x, acá tiene un delta y, que tiene i1, y... no, este i1 y este i2. Entonces varía en x, varía en y. Algo que varía en x y varía en y. Le da lo mismo el orden. ¿Por qué? Porque si usted tiene i1 menos i2, o i2 menos i1, son exactamente la misma cosa cuando llevan cuadrado. Y el cuadrado es lo que me asegura que el orden me dé lo mismo estas cuestiones. Mientras se resten me importa, no me interesa lo que haya hecho. Entonces, en 3 dimensiones, finca sorpresa, no apto para cardíacos, le insisto en eso. Cuando usted elimina, le saca la x ahí, fíjese, la x, le agrega un más diferencia en z. Eso es la distancia en 3 dimensiones. Distancia en 3 dimensiones, variación en x, variación en y, variación en z. Y si le preguntan esto, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la distancia entre un punto P de A, B, C y su simétrico respecto al eje de las X? Estamos como en la hora. Ya, estamos como en la hora, chicos. Vamos a hacer esto rápidamente. Entonces, destruyamos esto. Pongamos ejes, porque si no, no vamos a ver nada. Función, definición, grado, orden de construcción, objetos auxiliares, eje X. Mostrar. ¿Sí? Ah, ya sé cómo arreglar esto. Perfecto. Entonces, si usted tiene un punto cualquiera y le dicen, punto ahí, le dicen el simétrico respecto al eje X, entonces usted está tomando, respecto al eje X, está tomando una simetría. Ahora la simetría es en 3 dimensiones. Este no es. Este sí es. Entonces, si usted tiene eje 1, eje 2 y eje 3. Si usted me pregunta cuál me gusta más de todas las interpretaciones de esto, me gusta poner el X ahí, el Y acá y el Z acá. ¿Por qué? Porque el Z es el que se viene agregando recién. Entonces, si usted le preguntan su simétrico con respecto al eje de las X, eso quiere decir que si usted ve acá, si tiene un punto acá, que va a tener coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z, su simétrico respecto a eso es aquel que hacia abajo, chun chun chun, chun chun chun, chun chun chun. Es hacia allá, es hacia allá, es hacia acá, es hacia dónde. ¿Hacia dónde va ese punto? ¿Cuál es el simétrico de uno con el otro? Entonces, fíjese, supongamos que no se acuerda de nada y no sabe cómo resolver esto. Y empieza a revisar. Y todas las opciones tienen A, tienen B, tienen C. Entonces, hay una sola que tiene A y varias que tienen B y C. Entonces, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Cuál va a ser la distancia de este punto al eje de las X? Primera pregunta. Entonces, ¿a usted le interesa esa distancia? Al eje de las X. Entonces, en X usted no se mueve. En X me da lo mismo. En este me da 0, 0. Entonces, la distancia de este punto, X, Y, Z, que usted está haciendo variar en X, 0, que está haciendo respecto al 0, 0, 0, va hacia allá. Va hacia allá adentro. Se lo muestro en 5 segundos más en 3D. Entonces usted está haciendo variar solamente la X y la Y. O sea, está haciendo variar la X y la Y y la Z son cualquier otra cosa. Entonces esto es B y esto es C. Entonces la variación en X, el delta X va a ser distancia delta X va a ser igual
La distancia va a ser igual a delta x al cuadrado más b al cuadrado, variación en y, variación en z. Y el delta x va a ser x menos el punto x. Le va a dar 0. Más b cuadrado más c cuadrado. Entonces, todo esto en raíz le va a dar que b al cuadrado más c al cuadrado. Va a ser la distancia desde un punto hasta el origen. Ahora, no he terminado, no está listo. Le piden 2 veces. El simétrico de esto va a ser, necesitamos 3D. ¿Dónde está mi 3D? Ahí está mi 3D. No está mi 3D. De antes. Ahí está. Entonces, pongámosle valores a esto. Mostrar nombre y valor. Ya, está feo el valor. Pongámosle un valor bonito. 1,2,3. El simétrico de esta cuestión va a ser el punto B. Y el punto B no va a tener cualquier cosa. El punto B va a tener la siguiente característica. El punto B va a ser aquel que tenga la misma distancia en X, pero en distinta dirección. La misma distancia en Y y la misma distancia en Z. Ese es el que es simétrico respecto al eje aquí. Entonces, cállese esta. Ahí tiene un punto. Déjeme ponerle un plano acá. Perpendicular, el plano perpendicular a esto. Puedo calcular el... No voy a tirar el perpendicular sin destruirme todo. ¿Qué hubiera querido? No puede. Control Z. Deshace. Entonces, ¿qué hubiera querido? Podéis trazarme un plano. Necesito el plano que va con este y que va con este. Perfecto. Ya. Entonces, mire. El simétrico respecto al eje X es aquel que está en el plano de aquí. No hemos hablado de plano todavía. Entonces, usted tiene un... Ya, ahora le voy a trazar esto con segmentos. Este de acá, este de ahí. Entonces, mire. A usted le interesa la distancia entre ese punto y ese punto. Lo voy a hacer girar más lento. La distancia entre ese punto y ese punto. Y este punto de acá no es cualquier cosa. Este punto de acá, aparte de todo, tiene las mismas coordenadas en X, pero en sentido contrario. Las mismas coordenadas en Y, las mismas coordenadas en Z. Entonces, te preguntáis, ¿cuál es la distancia entre este punto y este punto? Bueno, si lo calculáis, así esto, y sacamos, por ejemplo, la distancia entre un punto que tenga un A, B y C, y su simétrico respecto al eje de la X, menos A, B, C. Entonces usted tiene diferencia en X, fíjese, esto lo voy a tomar como punto de partida, este como punto final, menos, le voy a tomar el A, y esto le voy a restar, siguiente, sorry. Y le da... Ah, ya cacharon todo el chiste. Déjeme cambiar a PowerPoint. Estaba viendo la hora. Estamos justitos. Ya, esta fue la... Vamos a continuar esta materia después, no se preocupe. Esta fue la... Ahora tenemos diseño de nuevo de pregunta-desafío, así como cumpliendo con el deber. Esta fue su pregunta-desafío y la pregunta-desafío de la Universidad Mayor. Que esta no es. La de hoy día va a ser esta de acá. Para no empezar con cosas distintas. Entonces, fíjese. Entonces, el simétrico respecto a ese, que es el que tenemos ahí, es el que estamos haciendo girar. Entonces, la duda es, ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasa con esa distancia? ¿Qué ocurre con esa parte de ahí? Entonces, si usted tiene el simétrico respecto al origen, quiere decir de que usted refleja ese en función de ese. Entonces, fíjese, el eje X es el que está en verde, ¿cierto? Creo que sí. Déjeme ponerle nombre a este eje. Va.
El C, ¿qué punto? No, ese es el eje Y. Ya, esto tiene una confusión horrible de plano, esta cuestión. Déjeme ponerle eje X. Eje X, número grande. Ya, el rojo es el eje X. Ahí está. Ya está al revés esta cuestión. Pero sí. Entonces, lo que tenía es que... Cerramos esto. Y vamos cerrando la clase nomás. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Sigo destruyendo? Siguiente. Entonces, simétrico era aquel que tenía las mismas X pero en distintos sentidos. Entonces tiene menos A, B, C. Y en forma de esto, usted calcula variación en X. Variación en X. ¿Cuánto varió en X? A menos A. Entonces tiene A menos A, le da 2A. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Variación en Y. ¿Cuánto varió en Y? B menos B. 0. ¿Cuánto varió en Z? Delta Z. C menos C. Entonces, varió 0 también. ¿Cuánto varió en total? Varió 2A al cuadrado y en raíz con el más 0 y el más 0. Entonces, ¿el GeoGebra le confunde más? No, está loco. Pizarra la antigua es muy viejo. Entonces, le da que esto es por A. Simétrico respecto al eje de las X. Entonces, eso fue la pregunta de desafío. Improvisada, ¿por qué no fue? Porque no fue la que tenía planeada. Para la próxima clase, vamos a hablar de homotesia. Vamos a revisar bien el tema que no les quedó de esto. De variación y de función y de esta parte vectorial. Eso. Y de pertenencia de cosas, que hay como una o dos preguntas siempre. Entonces con eso está listo con geometría en el plano y espacio. Tiene que revisar bien. Y no tiene que tener problemas con el X, el Y y el Z de esto. Siempre fijarse dónde está el X, en este caso está acá, el Y que está acá y el Z que está ahí. Algunos desgraciados lo ponen al revés. Como por ejemplo acá. Está X y Z, algunos libros lo ponen X y para arriba y Z hacia el lado. A mí me gusta más esa porque siento que el Z es la dimensión que usted vino agregando al final. Entonces me gusta, en vez de hacer esto, cambiar el icono en el otro lado. Próxima clase, continuamos con esto. Empezamos con homotesia y la hablamos con homotesia en el plano. Llegamos hasta homotesia en el plano de la otra clase. Eso, un abrazo. Las clases son toda la semana. La semana pasada no hubo clase porque era interferiado. Y nos tomamos libre, me tomé libre. Por planificación. Entonces, chicos, un abrazo. Tienen que acostumbrarse a ver las gráficas. No se puede... No se puede... De hecho, GeoGebra debiera aclararle más en vez de confundirlo. GeoGebra en 3D debiera aclararle más. La otra clase es el lunes. Nos vemos la otra semana. Un abrazo. Chau, chau. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas.
porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.